Bueno, claro, estamos hablando aquí de la génesis de esta novela. Bueno, una novela que en contraste con los que escuchan es muy breve, ¿no? Tiene una caja, digamos, la maqueta del libro es bastante amplia, son ciento y poco páginas, es decir, que esto se lee en una sentada, pero que es una novela tensa y que te lleva a muchos sitios, ¿no? Algunos de los cuales esperamos que en esta conversación salgan. ¿De qué va el órgano, no? Sin hacer mucho spoiler. Pues esto es la historia de de un pueblo, ¿vale? Un pueblo perdido en las montañas. Se insiste varias veces como que el pueblo está muy alto, está muy cerca de la divinidad, del cielo, de Dios, de ese concepto, ¿no? Que sobrevuela también por aquí, por la novela. Está rodeado por tres grandes montañas, que son las tres hermanas, que a mí me ha parecido una solución narrativa. Ahora podemos hablar de eso un poquito, si te parece, muy adecuada, ¿no? Y donde hubo un personaje que es el organista, un tipo que llega al pueblo con su mujer, ¿no? Se instala para tocar el órgano en la iglesia. Y ha habido, pero esto no es tampoco gran spoiler, No. llega desde el principio, unos meses después, digamos, unos años después, llega un funcionario a investigar, funcionario, policía, no se sabe, alguien, ¿no? Que empieza a investigar qué ha pasado porque resulta que la iglesia donde estaba el órgano ardió y la casa donde vivía el organista, con el organista dentro, ardió también, ¿no? ¿Y qué ha pasado ahí? Y viene a investigar. Y lo que hace es hacer, claro, la solución, es decir, tú podías haber contado la historia, pero ha optado por, que a mí me parece que le da un punto, ¿no? Como es una especie de quién ha sido el asesino, ¿no? Es decir, de una novela policíaca de descubrir quién ha sido el crimen, cuál es el móvil del crimen y tal, pero además lo haces con como desvelando capas, ¿no? Es decir, cada interrogatorio que se hace, o cada capítulo es uno de los personajes que está ahí interrogando este investigador, que va contando su versión de los hechos. Y se va viendo cómo cada versión va cambiando, cómo se juega, cómo es muy consciente la novela de de que la realidad es un relato y de que la ficción lo impregna todo, ¿no? Y ahí me gustaría que empezáramos por eso, ¿no? Por esa solución, digamos, esa estructura. Luego también el hecho de las tres hermanas, que son las montañas que hablan como si fueran un coro en una tragedia griega, ¿no? Tienen esa función de hacerle apunte a lo que han estado diciendo los personajes antes, utilizan además un lenguaje como muy poético, religioso, místico, elevado, como cercano también a una conciencia absoluta de las cosas, ¿no? Que no todas las cuestiones que se quieren alcanzar a través de ese organista, quiere llegar a eso, ¿no? Y todo eso va salpicado con estos mensajes. Luego, más adelante, me gustaría que habláramos del idiota, que me parece un personaje fundamental. Aquí el escritor de mierda, el idiota, son todos... Sí, ¿cómo se llamaba la que le está haciendo? La ciega hija de puta. Sí, no nombro muy bien a los personajes. No, pero estoy bien, dando cuenta, también. Vale. Sí, realmente cuando yo me puse a escribir esta historia, me di cuenta de que lo que tenía delante, lo que iba a hacer era una novela policíaca. No sé si aquí hay muchos fans de la novela policíaca, yo no lo soy, ya lo advierto, yo no soy fan de la novela policíaca. Realmente estoy bastante como cansado, ¿no? De la fórmula, no tanto por la novela policíaca, sino por la serie, ¿no? Te pones Netflix o te pones una plataforma y todas son iguales. Un pequeño pueblo, tal, se investiga la muerte y que a través de la muerte salen todos los secretos. Y cuando yo me senté a escribir, y dije, venga, voy a contar la historia, que ya estaba medio contada, voy a contar la historia del organista. Y dije, vale, tengo delante una novela policíaca. Y me pregunté a mí mismo, ¿quieres hacer una novela policíaca, Diego? Y Diego dijo, no quiero hacer una novela policíaca. Y entonces, lo que hice fue, lo primero que hice fue eliminar al policía. En esta novela no hay detective, es decir, sí hay una persona que va a ese pueblo a investigar la muerte del organista, que eso no es spoiler, se dice desde el primer momento. Desde el primer momento el organista está muerto y la iglesia está quemada. Y hay una persona que va a investigar eso, pero esa persona no es un personaje de la novela. No es un personaje porque no tiene voz, no está descrito, no sabemos si es alto, si es bajo. Realmente ese personaje es un vacío o un espejo porque es el lector.
obviamente. El detective de la novela es el lector. Y si esto fuera cine, sería una cámara subjetiva, un POV, ¿no? Personal POV. Sería una cámara ante la cual van apareciendo los diferentes personajes que conocieron al organista y que pueden saber qué pasó y van hablando. Son falsos diálogos porque realmente las preguntas del investigador no se enuncian, no se hacen explícitas en la novela, pero por las respuestas que dan el herrero, el idiota, el padre, el tabernero, por las respuestas que van dando se intuye perfectamente cuál ha sido la pregunta, que en el fondo las preguntas son las que el lector tendría, ¿no? ¿Quién fue el organista? ¿Cuánto tiempo vivió aquí? ¿Por qué lo conocías? Y entonces realmente son monólogos. Realmente la novela se estructura en una serie de monólogos que aparecen frente al lector y van iluminando, como ha dicho Raúl, van iluminando diferentes versiones del organista, diferentes versiones del pueblo, y son todo ficciones. Cada personaje se ha montado su película, cada personaje tiene su historia, mienten de una forma a veces intencionada y malévola, a veces mienten simplemente porque se han creado una historia que no era correcta, pero mienten sin mala intención. Y al final, pues el lector / investigador es el que tiene que componer más o menos qué ha pasado, aunque luego hay una confesión final que aclara muchísimas cosas, la del padre, la del cura, pero al final la respuesta final la tiene el investigador, que hace el informe, que el informe es la lectura que hace cada lector. Eso lo que hace es que la lectura son 100 y pico páginas muy ágiles de leer, ¿no? Muy adictivo, es decir, a ver qué ha pasado aquí, y además vas viendo cómo uno te cuenta una cosa y cómo luego llegan las montañas, ¿no? Las hermanas y dices, ¿cómo miente este tío? ¿Cómo lo que está diciendo? Pero bueno, eso es, como digo, hay como una conciencia de que esto es una novela y de que la novela, incluso el mundo, es una ficción también que se puede interpretar de muchas maneras. Pero dentro de esos personajes hay uno que se repite, solamente hay uno que interviene varias veces, que tiene varios monólogos, más allá de las 3 hermanas que no son interrogadas, que es el idiota. Y a mí el idiota me pareció un personaje muy importante por las cosas que cuenta, de la trama, ¿no? Pero quizás por una cuestión también de lo que subyace en lo que cuenta y del estilo que utilizas a ponerle la voz al idiota. En los otros testimonios, un estilo, digamos, narrativo más, podemos decir, más esperable, ¿no? Más de, está contándote una historia y tal, pero el idiota habla casi en verso. Habla como si fuese un poema. Poema curioso, pero habla con una extraña sabiduría, con un extraño ritmo que es puramente poético, ¿no? Y al mismo tiempo el idiota, como hablamos que aquí hay una conciencia de la ficción, el idiota habla todo el tiempo de su realidad, está construida a base de relatos que le han contado, que si las constelaciones, que si los mitos que le han contado, que si las historias que se cuentan en el pueblo, él lo traduce todo a relato, a pura ficción novelesca, podríamos decir, ¿no? Y ese precisamente es el personaje que enhebra toda la novela y que, en mi opinión, le da un sentido y una resonancia mayor, ¿no? Sí, efectivamente.